Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy en nuestro primer episodio de Conociendo MTA. Y qué más honorable tener a nuestra profesora, la magíster Paula Dorsey, como primera invitada. Ella es profesora de la Maestría de Ciencias de la Educación. Ella está enseñando ahora mismo Educación Contemporánea 2 y 3. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Gracias, Araceli, muy bien. La verdad que un placer en la entrevista y bueno, vamos a tratar de contar un poquito cómo somos dentro del Así MTA. mismo, claro que sí. Bueno, hablando justamente cómo somos, contando un poquito, ¿nos puedes resumir, porque yo sé que tu currículum es súper extenso, pero será que nos puedes resumir en algunas pocas palabras un poquitito de tu trayectoria en todo lo que tiene que ver este mundo de la educación? Yo sé que empezaste como obviamente, tenés un background en arquitectura, pero más allá de eso, con este tema de la educación virtual, cuál es tu trayectoria? Sí, en realidad yo cuando me recibo de arquitecta inmediatamente empiezo a trabajar como profesora porque era algo que me atraía mucho y empecé bueno, siempre de la mano de la tecnología, tratando de implementarla, tanto en arquitectura como en docencia. Y ahí fue donde empecé a ver que había un mundo de posibilidades para lograr mejorar la educación. Sí, Ujú. entonces por eso me involucré tanto en la docencia y empecé a hacer, bueno, maestrías acompañando un poco a la arquitectura en preservación, que me enseñó sobre valores, también sobre management, city management, que habla mucho sobre los recursos, ¿sí? Integrales que se tienen en una ciudad. Y eso también me dio una visión más amplia de lo que era la innovación en educación también, que tiene tantos aspectos, ¿no? Y de ahí fue donde empecé también con algunas diplomaturas ya en entornos virtuales, yo quería como romper la pantalla, ¿no? No quería que Salirte del fuese esquema. exacto, que no fuese, bueno, ahí vos, yo acá, sino que como que se pierda en el medio de la clase el sentido de estar a través de un espacio virtual. Ujú. Eso me parecía fundamental. Así que bueno, fue como me fui capacitando. Aparte tuve, bueno, la suerte de ir como creándome algunas actividades y trabajos en otros países y conferencias y organizar eventos. Entonces estuve mucho involucrada en lo que es educación siempre, a la par de mi carrera arquitectónica. Y eso también me enseñó a ver que en realidad como sociedad global somos muy similares y las problemáticas son las mismas y que la raíz para poder justamente trabajarlas es a partir de la educación, lo que es la base. Entonces eso me entusiasmaba muchísimo más. Tal Así que así cual. fue. Bueno, y ya yéndonos directo al punto, porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que queremos. Justamente vos, Paula, habías propuesto un tema hoy, que es hablar de cómo crear espacio de aula en la virtualidad. Y yo amé. A partir de eso estuve viendo estuve investigando un poquito, leyendo, y me encontré con Hernán Aldana. ¿Puede ser? Hernán Estuve Aldana viendo Marcos, Sí, estuve viendo un TED Talk de él súper gran bueno. amigo mío. Explica, ¿cierto? Buenísimo, me Sí. encantó. Creo que estaba en Chile en este TED Talk o una cosa así, no me acuerdo muy bien. Pero habló mucho de esto, En de Puerto Rico me parece educación que. en el aula física. Pero ahora, ¿cómo trasladamos eso? Porque él decía, la estimulación es muy importante y cómo todo estimula, el color, el olor, él decía, el olor, eso engage, hace que el estudiante esté como que más ahí en el momento y como que no se pierda, ¿right? Pero ¿cómo logramos eso en el aula virtual? A través de una plataforma virtual. Esa es Sí, la plataforma es simplemente la herramienta y por lo general las plataformas, bueno, como usamos en MTA, Canvas es una plataforma que tiene muchísimas más posibilidades de las que los profesores solemos usar. Eso es Ujú. un punto también muy importante. El conocer la plataforma creo que es la base, ¿no? Si uno conoce la plataforma, conoce Es tu herramienta, la ¿right? biblioteca, conoce todos los aspectos, es como entrar a una habitación y, bueno, recorrerla. Cuando uno entra al aula, hace lo mismo. Bueno, cuento con un pizarrón, cuento con una ventana, cuento con posibilidades de abrir o cerrar ventanas o de mover los bancos. Esto es lo mismo, es entrar en la plataforma y empezar a ver qué posibilidades nos brinda. Eso es importante, ¿no? Y una vez que tenemos esa plataforma, como bien dice mi amigo Hernán, lo importante es traspasar esa plataforma y utilizarla
a nuestro beneficio, nuestro hablo de como la relación profesor-alumno, ¿no? ¿no? Y que hubiese una simbiosis. Y justamente una de las cosas que más me entusiasma es en este ámbito para crear el aula, ¿sí? Que vaya más allá de la virtualidad, lo Ujú, importante es generar esta sensación de estar en el lugar que uno está queriendo transmitir. O sea, si yo quiero transmitir conceptos, lo primero que tengo que hacer es relacionarme con esas personas. Entonces, al relacionarme con los alumnos, lo que pretendo es, como por ejemplo, yo selecciono este fondo. Bueno, ¿y por qué? Porque este fondo es del interior de la Casa de la Cascada de Wright, que es un arquitecto que a mí me marcó y que tiene mucha calidez y que no me hace sentir en un aula, y con esto yo doy clases. Entonces, el alumno ya no ve, bueno, una biblioteca, un profesor, ni siquiera percibe por ahí que tengo anteojos. ¿Por qué? Porque va más allá, va al ambiente, ¿no? claro. Entonces, eso me parece que es una parte fundamental, ¿sí? El tener conocimiento de la plataforma, el tener conocimiento de cómo hacer sentir al otro. Y dentro de eso, lo primero que a mí me parece fundamental, que es traspasar este límite como virtual que existe y que se plantea, es empezar a entender que el otro se tiene que involucrar, ¿sí? O sea, Ok. yo no soy el profesor, yo soy la guía, ¿sí? Eso es un poco también que va con el cambio de mentalidad. A nosotros la pandemia nos sirvió para entender que hay una nueva ventana y esa ventana es la virtualidad. Ujú, Ahora, para poder traspasar esa virtualidad, lo importante también es involucrar al otro, que es el proceso nuevo de educación del que se está hablando, ¿sí? No el de el profesor en el frente del aula y los alumnos atrás, porque ese esquema lleva más de 100 años y nunca cambió. claro. Entonces, si lo vamos a cambiar en el aula, ¿por qué no lo podemos cambiar también en la virtualidad? Porque de hecho la virtualidad es a favor de ese cambio. Ya. Entonces, generar ese cambio de decir, bueno, estoy en un ambiente y yo les digo, pueden hacer la clase donde quieran. Como tenemos la ventaja de que la virtualidad es asincrónica, temporal, al lugar, porque podemos estar en cualquier lugar, Mm, justamente esto nos brinda la posibilidad de que el estudiante se pueda involucrar desde su comodidad. Y eso ujú. ya es el primer paso para que lo sienta como aula, Claro, porque ¿no? se siente en su elemento, como se dice. Claro, en donde vos quieras estar. Si vos estás cómodo, sentado en un sillón, que atrás tenés una ventana en tu caso, perfecto. Eso te va a brindar a vos la comodidad y vas a tener una percepción y te va a abrir a la incorporación de nuevos conceptos, Ujú. ¿sí? Entonces, en primer lugar, es un poco eso, crear el aula y que nos olvidemos que estamos en una pantalla. Sí, eso es fundamental. ¿Y será que nos contás alguna, tenés alguna anécdota específica donde esto ocurrió en clase? Como que, o como que alguien de repente es como que te pidió que le expliques mejor a qué te referías. O contanos más o menos cómo es, qué sé yo, una clase sincrónica, una clase, perdón, sincrónica que tienes con tus alumnos en MTA. Bueno, he tenido el caso de alumnos que les pedía que se fueran a un exterior, que no se sienten en una, porque nos contaba a todos que estaba con un parque atrás y yo le decía, bueno, ¿por qué no te vas al parque? Si tenés señal, genial, porque vas a Claro, sentir, y de paso nosotros nos involucramos con eso y de ahí hablábamos, por ejemplo, del tipo de recursos que uno maneja en educación. Y los recursos son todos. Yo, al estar involucrada en una maestría justamente en educación, lo que apelo es a la propia experiencia. tal cual. Entonces, en el proceso de la clase van comprendiendo los conceptos por los cuales vamos guiándolos, ¿no? Y esta ventaja que tenemos en MTA de tener todos los conceptos ya subidos en la plataforma y que ellos los puedan leer y trabajar en forma asincrónica para después venir con las dudas, las clases son más que despeje de dudas, son realmente profundizar incluso sobre temas. La bibliografía suele ser, sí, que nos abruma, pero la idea es que también esos contenidos que manejamos tengan un interés para el otro. Tal- Entonces, ahí apelo mucho en la clase a las situaciones reales. Y ha pasado que de una clase a otra, alumnos han implementado algunas de estas cosas en sus ámbitos, en sus universidades o en sus institutos. Y han venido, por ejemplo, el caso de la resistencia. Siempre les digo, si van a tratar de realizar algo y ven que hay resistencia por parte de otros profesores o por parte, traten de involucrar a aquel que saben que va a tener más afinidad a la idea que ustedes quieren.
Y así vino incluso un alumno y me contó que había logrado que el que era más difícil de convencer se había involucrado y que le había parecido genial la idea. Entonces eso le generó una huella a nivel, como dice Hernán, cerebral, que el concepto traspasó el estar en la pantalla, el estar en un entorno virtual. O sea, llegamos al lugar donde él lo iba a implementar. Y eso fue, creo que muy, muy enriquecedor, más para la clase, para ellos y obviamente para mí también. Eso te iba a decir, obviamente para uno como profesor, si bien es cierto que vos estabas diciendo, es importante aceptar que, o ponerte en el lugar de guía y no tanto de, oh, yo soy el profesor y todos me escuchan a mí y vos sos el alumno y estás atrás, sino sacar quizá un poquitito de ese ego, que obvio, uno como profesor es el profesor y es la guía, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a otras personas y más que nada en este momento que, en esta cuestión particular que es una maestría, right? Ya no es como una licenciatura que me imagino que va a ser un poco más distinto, pero ya son profesionales que vienen a hacer un upgrade de su título, por así decir. Pero sí, qué importante y qué lindo, qué gratificante, me imagino, para vos, obviamente como profesora, y para todos los alumnos. Bueno, ¿alguna Sí, otra y cosita más también, que quieras agregar ya para cerrar? sí, algo importante que a mí me parece fundamental y que es despertar más allá de las profesiones, ¿sí? O de lo que estén estudiando, esa relación con la sociedad, con el entorno, con proyectos. Bueno, yo estoy terminando mi doctorado en educación superior con una tesis precisamente en proyectos relacionados con objetivos de desarrollo sostenible. Y ese es un tema que va más allá de cualquier profesión. Entonces, eso apela a que el estudiante se quiere involucrar más allá de su profesión, que es un poco lo que decías recién, ¿no? En MTA se le da, si estás estudiando una maestría, es para ir más allá de tu profesión. Y a partir de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o temas que son globales y que son trascendentales, ahí se encuentran otras herramientas que en el aula virtual es muy importante desarrollar porque eso nos lleva a complementar conceptos, a estar más allá de nuestra profesión, encasillados y termino la maestría y me voy a trabajar y bueno, aprendí un par de cositas más. No, las maestrías tienen que ser aprendí. Sentí que puedo hacer las cosas distintas para mejor, para mí, para el entorno social. Eso es muy importante. Entonces, bueno, y yo tengo un background de arquitecta, pero esa formación multidisciplinar me ayudó a siempre seguir combinándolo, ¿no? Entonces, el lifelong learning creo que es una base fundamental que podemos tener en cuenta para esto. La MTA está brindando un montón de posibilidades, además de las maestrías, las licenciaturas, diplomaturas, cursos. Y eso es algo que también yo les suelo decir a los estudiantes, ¿no? Tratemos de que sigan enganchados con sus universidades, con el sentido de pertenencia, porque a través de haber trasvasado la pantalla y generado esa sensación de grupo y de equipo, porque entre ellos los incentivo mucho a eso, que también es muy favorable para esto de crear el aula, Ujú. eso le genera que después se sigan hablando, a pesar de que estén en distintos países, ¿sí? O cuando vienen acá a la graduación a Miami, pero igual lo que genera es esa posibilidad de tener un grupo humano que les va a aportar en el resto de sus vidas. Así Entonces, mismo me ese parece que es, bonding. sí, exacto, me parece que es fundamental, ¿no? Ujú. El crear este aula que traspase la maestría o traspase la licenciatura, ¿no? Y eso se crea a partir de esto de sentirnos como ahora que prácticamente podemos sentir que estamos casi tomando un café, ¿no? Y Total. no en una pantalla por ahí países distintos. Así mismo, muchísimas gracias, Paula, de verdad aprecio mucho tu tiempo. Y bueno, a ver si es que hacemos un capítulo 2 de esto de crear espacio de aula en la virtualidad, que me encantó. Cuando quieras, no hay problema, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que la virtualidad puede perfectamente en la materia sobre todo de maestrías, de trasvasar, ¿no? Los límites físicos.